tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio denominado La Entrevista de este AC Visión, medio de comunicación de Azogues y la provincia del Cañar. Hoy con un invitado muy importante. Tenemos el gusto de contar, de hacer este contacto, de mantener esta comunicación vía digital con Wilson Pintado. Él es terapeuta en drogodependencia. Y vamos a comenzar un tema muy importante de que a lo mejor los medios de comunicación no lo han tocado, eh, sobre todo hoy en día que estamos en emergencia sanitaria, en aislamiento, y es por ello que le agradecemos a usted, mi estimado Wilson, por mantener este contacto y lo escuchamos con el saludo a las personas que ya están viendo esta transmisión. Buenas noches. Muchísimas gracias, Dexi. Gracias por la oportunidad de poderle brindar a la ciudadanía. De igual manera, un saludo afectuoso a todos los ciudadanos que el día de hoy se han conectado y nos están escuchando y nos están viendo a través de este prestigioso medio digital que tiene usted, Acevisión, para transmitir a la ciudadanía un tema muy importante que por ahí a veces no le tocamos mucho, un tema que a veces hay que hablarlo crudamente, nos causa un poquito de miedo, de temor, de vergüenza, como es el alcoholismo, como es la drogadicción, un tema en el que muchas veces en casa no sabemos qué es lo que está pasando con mi hijo, con mi esposo, con mi hija, porque hay que tener en cuenta que el consumo de alcohol y drogas no solamente estamos acostumbrados a hablar en la parte masculina, hay que decirlo también que el sector vulnerable de este ámbito de alcoholismo y drogadicción es la parte femenina. Gracias, Dexi, por esta oportunidad y brindarle este servicio muy importante a las personas que el día de hoy se han conectado. Así es. Comencemos primero para conocimiento de las personas que están viendo esta transmisión. ¿Cuál es el trabajo principal, el trabajo fundamental de un terapeuta en drogodependencia? Claro que sí, Daisy, haciendo referencia a su pregunta, en lo que es la parte terapéutica, hablamos generalmente en lo que es los CETAS, en los centros de adicciones, en lo que es la parte personal también, existen los psicólogos, como existe también, en mi caso, el terapeuta en drogodependencia en la parte vivencial, personas que vivieron el consumo de alcohol, de cualquier tipo de sustancia, vivieron una recuperación, una rehabilitación y se certificaron para poder transmitir este tipo de conocimientos y poder tener una empatía con la persona que tiene el problema de consumo de alcohol y cualquier tipo de sustancia. Es una empatía más cercana. No estoy tal vez desmereciendo un poco a la parte psicológica también, que es muy importante en este tema, es un sostén la parte psicológica, pero el terapeuta vivencial, después de haber vivido, de haber constatado un consumo crónico, dependiente de alcoholismo y de drogadicción, es como que existe un poco más de empatía hacia la persona que está consumiendo. El terapeuta evidencial se pone en los zapatos de la persona que está viviendo el consumo y lo puede abordar de una mejor manera. Así es. Entonces vayamos adentrándonos en lo que se realiza durante estos días. Eh, ¿Cómo puede quizás una persona, un miembro de la familia, a lo mejor darse cuenta y seguir los pasos a un miembro precisamente de la familia que a lo mejor esté quizás adentrándose en este mundo que es la dependencia de sustancias? Así es, Dexi, haciendo referencia nuevamente a su pregunta, en este tiempo de cuarentena ha habido muchas familias, tal vez, o personas allegadas que se han podido llegar a dar cuenta de muchísimos factores de comportamientos y actitudes en el plano emocional y también algo muy importante en la parte física, porque hay que tomar en cuenta que esta enfermedad, porque hay que romperle ese estigma, esa etiqueta que se le da al alcoholismo y a la drogadicción como el vicioso, como el borracho, como el marihuanero, como el dañado. Hay que romper ese estigma y hay que empezar a utilizar la palabra correcta y adecuada, que esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad que fue establecida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, hace muchísimos años atrás, en la que se dieron cuenta que esto era una enfermedad de carácter mental. Porque esta enfermedad, muchas personas dicen, ah, no, es que esta persona se alcoholiza y se droga porque le da la gana, nadie le ha mandado a tomar, nadie le ha mandado a consumir drogas o sustancias psicotrópicas. Hay que entender que esta enfermedad se la viene arrastrando desde la niñez. En muchas terapias que he manejado en una sala de terapia en setas, se le dice al adicto para que entienda, porque estamos acostumbrados a que el adicto, que la persona que consume, está acostumbrada a decir,
Yo tomo por esto, yo consumo por esto, yo me drogo por esto, yo me alcoholizo por esto, cuando en realidad debemos entender de que el problema no son las drogas, del que el problema no es el alcohol. Usted se va a una tienda y consigue alcohol, se va a una esquina X en cualquier lado de la ciudad y usted consigue droga. Entonces uno debe de empezar a entender para las personas que tienen este problema de que el consumo de sustancias no es problema de la droga, el problema soy yo. Tengo problemas emocionales, ¿a dónde recurro? A tapar mi realidad, a esconder mi realidad. Entonces empieza esta enfermedad a progresar. Por eso esta enfermedad es progresiva, es incurable y es mortal y nos lleva a 3 lugares únicamente, que son las cárceles, los hospitales y los cementerios. Y a muchos les ha llevado a un manicomio, ¿sí? A un lugar de salud mental en donde se han tenido que tratar, porque eso afecta a nuestro cerebro, eso afecta a nuestro organismo, el consumo de alcohol y drogas. Ahora, haciendo referencia a su pregunta en esta cuarentena, ¿qué ha pasado con familias que han logrado identificar que mi esposo, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi abuelito, mi primo, etcétera, etcétera, ha tenido comportamientos inadecuados sin consumo, ha empezado a tener actitudes agresivas, irritables, impulsivas, una persona que todo le molesta, perdón la palabra, todo le apesta, nada está de acuerdo con él. En la parte emocional, tal vez un aislamiento de su familia, meterse en su dormitorio, no querer salir. En la parte física, empezamos a notar cambios muy drásticos en la persona que ha estado viviendo, teniendo un consumo consuetudinario en la calle, en el lugar donde ella ha sabido consumir. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en la casa? Cuando paramos el consumo y tenemos una deshabituación de consumo, empezamos a tener en la parte física sudoración excesiva, manos, frente, todo en la parte corporal sudoración. Empezamos a tener taquicardia, ¿sí? Empezamos a tener exceso de la parte del apetito, de la alimentación, empezamos a perder el sueño. ¿Por qué? Porque la mayoría de drogas, marihuana, cocaína, recobramos la conexión, Dexi. Ya, como le decía a Dexi y a las personas que el día de hoy nos están escuchando y viendo, en la parte física hemos podido identificar en lo que es sudoración de manos, sudoración en la parte corporal, porque hemos llegado a una deshabituación de consumo. ¿A qué me refiero? Personas que han venido, personas que han estado en etapa de uso, personas que han estado en etapa de abuso y en etapa de dependencia de consumo, sea de alcohol o cualquier tipo de drogas. Hemos venido a esta cuarentena y debido al aislamiento que tenemos en el hogar este rato, hemos llegado a una etapa de deshabituación de consumo. Rompemos un consumo desde lleno. Llegamos a tener una deshabituación y empezamos a tener comportamientos inadecuados. La falta de sueño, no dormimos toda la noche. Nuestro sistema nervioso central es la parte más afectada que ha tenido por el uso de drogas. Empezamos a tener ese comportamiento en que nuestra familia tal vez no se da cuenta y creemos como papás, como hijos también. Le veo a mi papá que está de esa manera y como el adicto se vuelve manipulador, como el adicto es una persona astuta, una persona que ha llegado a tener un alto grado de manipulación, llegamos a hacerle entender y queremos instalarle en el cerebro a nuestra familia de que no pasa absolutamente nada, de que yo estoy sudando por A o B razón, de que yo estoy comiendo demasiado por A o B razón, o que yo no estoy durmiendo por A o B razón, cuando en realidad lo que pasa, hay dos palabritas,
Dos palabritas, Dexi, a la ciudadanía que el día de hoy nos está viendo, que es muy importante saber, para los que hoy recién se están dando cuenta y diciendo, bueno, eso le está pasando a mi hijo, eso le está pasando a mi esposo, a mi hija. Eso se llama síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se presenta en el ser humano que viene, como repito la palabra, en la deshabituación de consumo. Rompo un consumo, estoy en un lugar en donde pierdo totalmente el consumo de alcohol y drogas desde de cero y empieza en mi cuerpo a emanar cosas que no son normales. ¿Por qué? Porque el alcohol y las drogas me mantuvieron amortiguados. Me tuvieron amortiguados porque nunca le di el chance o el espacio para poder demostrar estos comportamientos que hoy en casa se está la familia, nuestros hijos dándose en cuenta de que realmente siempre, y cuando teníamos dudas de por qué mi hijo llega hasta ahora, de que por qué mi esposo está raro, por qué las pupilas están dilatadas, por qué el dinero no avanza, por qué le veo cada vez más flaco, por qué le veo cada vez más demacrado, por qué le veo más agresivo, más irritable, más impulsivo. No sabíamos. Hoy en casa tenemos la contestación necesaria a nuestras preguntas que nunca fueron respondidas, estimado Dexi. Ahora, quizás sea conveniente tratar paralelamente cuál sería el origen de que a lo mejor una persona consuma o no alcohol, droga, ya nos manifestaba algunos tipos de los que pueden haber. Así es, Dexi, como le habíamos manifestado hace un momento, esta enfermedad del alcoholismo y la drogadicción no es un problema de degradación moral. Esto no es que el dañado, el vicioso, el ladrón, porque a eso llega el adicto, a meter la mano para poder satisfacer su consumo, su dosis de alcohol, su dosis de droga. Esto viene arrastrándose de la niñez. ¿A qué me refiero? Una persona que ha llegado a tener una cierta cantidad de años en edad, por ejemplo, 30 años, una persona de 30 años adicta crónica, dependiente al alcohol o a cualquier tipo de sustancia, sea marihuana, base de cocaína, heroína, metanfetamina, lo que sea, estas personas en su niñez tuvieron que vivir algo muy doloroso, ¿sí? Y a veces damos charlas, Dexi, que me ha tocado dar charlas, que tengo un convenio con la Cruz Roja y nos hemos movido en toda la provincia del Cañar en las instituciones educativas. Les digo a los padres de familia y les decimos a los adolescentes, la sobreprotección no está bien, el maltrato tampoco. En su padre de familia dice, entonces, ¿qué hago? ¿O maltrato o le doy todo? Entonces uno tiene que hallar como padre de familia un equilibrio emocional en saber qué es lo que le doy a mi hijo, hasta qué punto le doy. Entonces hay muchos padres de familia que dicen, yo estoy totalmente decepcionado de mi hijo porque yo le he dado absolutamente todo en la parte económica y en la parte afectiva y hoy me siento defraudado porque mi hijo es un adicto. ¿Sabe cuál es la respuesta? Que lo peor que ese padre de familia pudo haber hecho es haberlo dado todo, porque creó un hijo inservible, creó un hijo, perdóneme, Dexi, una persona que no sirve absolutamente para nada, que lo único que sirve es para pedir y pedir y pedir, pero elaboras con sus propias manos, con su propio esfuerzo, no. Y cuando sale esta persona, toda la vida, toda su adolescencia, esta persona sobreprotegida, ha vivido dentro de una burbuja, de una burbujita que a nadie le toca a ese niño, nadie le toca a esa niña, porque se va a traumar, ahora es así, se va a traumar. Entonces, cuando llega a una edad determinada en su adolescencia, digamos 14, 15, 16 años, estos niños, estos adolescentes ya se chocan contra una pared de cemento enorme y se llama realidad. Nos chocamos contra una realidad y nos damos cuenta de que yo cómo afronto hoy la vida, de que voy a ponerle un ejemplo. Si viví tan sobreprotegido, que nunca me dejaron volar, que nunca me dejaron ser yo mismo, que nunca me dejaron ser yo, y llego a una adolescencia y me toca, por ejemplo, un niño, un adolescente le gusta a una niña, se quiere ir a una fiesta, ¿qué es lo primero que hace ese adolescente? Lo primero que hace es aislarse socialmente del círculo e irse a una esquina, porque nunca tuvo ese ejemplo, nunca tuvo esa virtud, nunca tuvo esos valores de desenvolvimiento social. Entonces, ¿a qué acudo? Para no sentirme discriminado, para no sentir el dolor del bullying, de decirme, es que eres tonto, es que no sabes bailar, es que no te puedes declarar a esa niña, esa persona, para evitar su realidad, porque eso es lo único que hacen las sustancias, alcohol y drogas, es sacarnos de la realidad un momentito nos saca de la realidad, las personas recurren a consumir sustancias
para meterse en otra burbujita, pero esa burbujita es momentánea. De igual manera, el maltrato, Daisy, adolescentes, niños que están en su casa y viven el maltrato, no, ya la sobreprotección, ya tocamos el tema, ahora vamos a hablar de un poquito del maltrato. Padres de familia que llegan altas horas de la noche a patear la puerta, a patear al animalito que tienen de mascota en casa, a golpear a sus hijos, a golpear a su hija, a golpear a su niño. Llegan a casa a golpear, están dando el ejemplo de alcoholismo, en otros casos de drogadicción, llega su hijo con malas notas a la casa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pero si yo te doy todo, yo te doy absolutamente todo, yo te doy el carro, te doy el último iPhone, yo te doy el carro que tienes en la puerta de la casa, te doy la moto y la mejor marca de ropa. Cuando debemos hacer entender a los padres de familia que no es la marca de ropa, que no es el teléfono, que no es la moto y que no es el carro. Muchas veces, como nosotros como adolescentes, cuando tuvimos la edad de la adolescencia, si nos ubicamos un ratito en ese instante para las personas adultas que nos están escuchando, y alguien, mi papá me quería ofrecer a mí una moto o me quería ofrecer algo de valor caro, uno se sentía lleno, uno se sentía absolutamente lleno, pero uno sabía en realidad que no es que uno quería la moto, uno quería es el abrazo de mi papá. Y lo único que yo encontré en las calles y las personas que empezaron a desarrollar consumo desde muy temprana edad, lo único que encontraron en la esquina de la casa fue el abrazo que en la casa no le dieron. Fue a encontrar el yo te quiero en la calle, del yo te quiero que papá no me dio en casa, y el abrazo y el beso que te dijo alguna vez un amigo, yo estoy con vos para siempre, yo te voy a cuidar, yo estoy contigo, que nunca lo dijo mamá en casa. Entonces nos preguntamos como papás, ¿cómo es que mi hijo cayó en la droga? ¿Cómo es que mi hijo cayó en el alcohol? Porque los adolescentes y estos niños se encontraron en ese círculo social, Daisy, a los ciudadanos que hoy nos miran y nos escuchan, encontraron ahí el afecto y pudieron llenar ese vacío existencial, emocional, que en casa hacía falta. Por eso viene la rebeldía. Por eso viene la rebeldía cuando ya estamos de 11, 12, 13 años y tu papá o tu mamá te dice, oye, no salgas. ¿Qué es lo que hace el adolescente? Coge la puerta y le tira en la cara y se va. Y se va, porque le empieza a ver como un estorbo a papá y a mamá. Entonces yo por eso le digo, esta enfermedad es progresiva, es incurable y es mortal. Y nos vamos a enfocar más en lo progresivo, porque hay personas que creen que con un traguito, que con un cachito, que con un pollito, como le llamamos vulgarmente a la sustancia, no pasa absolutamente nada. No pasa nada, prueba nomás, te relaja. Pero cuando no nos damos cuenta y nos damos cuenta de que ya estamos no consumiendo un hito a la semana, sino estamos consumiendo 2, 3, 4 veces al día, nos damos cuenta que estamos envueltos ya en algo que ya no podemos salir de éxito. Así es, estamos conversando con Wilson Pintado, quien es terapeuta en drogodependencia. Y usted que está viendo la transmisión, a lo mejor quiere hacer una consulta, tiene una pregunta a nuestro invitado, por favor hacerlo. Puede participar activamente de este programa, puede escribir en la bandeja de comentarios en la transmisión en vivo y quizás generar alguna consulta precisamente para nuestro invitado. Ahora, comúnmente se pueden ver a amigos, parientes, de que a lo mejor aprovechan ciertas reuniones, ciertas fiestas para consumir alcohol, que es quizás la droga que más se consume, y que a lo mejor uno puede decir que no sé tomar mucho, sé tomar poco, incluso los fines de semana, simplemente una reunión con amigos. Eh, ¿Qué se puede llamar a estos casos o si es que a lo mejor están dentro de personas que dependen de este tipo de drogas? Así es, Daisy. Cuando una persona empieza a tratar de minimizar, empieza a tratar de justificar su consumo y decir, no, es que yo solo tomo en una reunión, es que yo solo tomo con mis amigos, es que solo tomo cuando es el cumpleaños de mi mamá, de mi papá o el día de la madre que recién pasamos. Había escrito por ahí un estado de una red social que tengo y había puesto una parte y decía, el Día de la Madre se ha convertido en el momento más de consumo. Obviamente no estoy generalizando, esto es para las personas que les llegue, a las que no les llegue, que mucho mejor, que bueno, les felicito. ¿Qué ha pasado el Día de la Madre? El Día de la Madre llega, compramos algo alimenticio, ponemos en la mesa, el rato que se acaba la comida, le hacemos lavar los platos a mamá y nos instalamos en la sala a consumir alcohol y el que sale hecho madre es uno, no la mamá. Entonces en eso se ha convertido el consumo. Estas personas llegan a minimizar y empiezan a manipular el consumo y eso se llama, dentro de la parte terapéutica en un CETAD, en un centro de adicciones, eso se llama la etapa de negación.
Eso se llama negación. ¿Por qué? Porque yo empiezo a negar. Yo me empiezo a autoengañar y empiezo a mentir a los que están a mi alrededor y empiezo a hacer entender de que no pasa nada, como había dicho hace un rato, de que yo puedo controlar. Había muchas personas, y ha habido y me ha tocado decirlo muchas veces, por eso es terapia vivencial esto. Cuando hemos estado en un X lugar con X cantidad de personas consumiendo alcohol o cualquier tipo de sustancia, ¿qué escuchamos? Yo le hago arrodillas a la botella. Yo le hago arrodillas a la botella, yo soy tanque para el trago. Y cuando no nos damos en cuenta y estamos para pastillas en nuestras casas, nos damos cuenta que los que estamos arrodillados ante la botella somos nosotros mismos, sin podernos parar y sin saber quiénes somos. Entonces vivimos minimizando, vivimos mintiendo, nos vivimos mintiendo. Y cuando llegamos a una etapa, prácticamente, digamos, una etapa final de degradación, porque el adicto lo primero que pierde en su vida es la dignidad. Eso es lo primero que pierde, porque al principio todo es color de rosa, porque empezamos a consumir en pequeñas cantidades, porque manipulo a papá, porque manipulo a mamá, porque necesito para un libro, porque necesito para pagar una cuota en el colegio y suministro suministro mi sustancia, porque manipulo a mi esposa de que voy a X cosa necesito gastar y empiezo a sacar el dinero, entonces no pasa absolutamente nada, yo tengo el abastecimiento económico para consumir alcohol o drogas. Pero, Dexy, ciudadanos, ¿qué pasa cuando ya llega a una etapa final en la que ya no podemos más, en la que ya estamos en una etapa que miramos al cielo y le pedimos a Dios y le decimos, ya llévame, ya no puedo más? Esa etapa es en la que ya me saco los zapatos para venderlos, me saco la chaqueta, la casaca, para decirle al expendedor de droga y decirle, ¿sabes qué? No seas malo, véndeme, fíame esta dosis que yo te doy esta casaca, yo te doy estos zapatos. Llegamos a la etapa en la que no nos importa sacar el teléfono e irnos a un lugar y venderlo en la cantidad que nos den, con tal de tener nuestra dosis. Y ahí es cuando regresamos nuestra cabecita, regresamos a la primera etapa de uso, y pasamos por la de abuso y tuvimos que llegar a la dependencia crónica y nos damos en cuenta cuando nos dijeron, oye, ya para, te veo que estás empezando a tomar mucho, te veo que estás empezando a consumir mucha droga. Y decíamos, yo controlo. Y ya llegamos a la etapa final en la que ya no podemos absolutamente más y lo único que queremos es morirnos. Por eso hemos visto mucho en noticias suicidios. Hemos visto los suicidios de gente en un estado de desesperación que no ha tenido para abastecer su consumo, ha llegado a un estado de depresión, que ha tomado la mala decisión de quitarse la vida. Entonces llegamos a una etapa de que hay que hacer conciencia. ¿A dónde vamos a llegar? Hay personas que creen que no van a llegar nunca a la etapa crónica de dependencia de consumo de sustancias y creen que se van a mantener toda la vida consumiendo. Y cuando se den en cuenta y estén metiéndole la mano a la cartera, a la mamá, al esposo, al tío, a la tía, a sus hijos, cuando se den cuenta que en el trabajo ya no desempeña al 100%, de que su vida se ha convertido en totalmente un desastre, ahí se van a dar cuenta de que no pueden hacer absolutamente nada. Pero aún así, el adicto y la persona que consume alcohol y drogas es una persona egocentrista, es una persona manipuladora, es una persona orgullosa, es una persona que cree que no necesita absolutamente de nadie. Yo puedo dejar de consumir solo, yo puedo dejar de consumir sin que nadie me interese ni me dé una ayuda terapéutica, y es ahí con ese autoengaño que va dado de la mano del orgullo, que es que termino en una cárcel, que termino en un hospital o termino en un cementerio muerto, porque muchas veces que papá o mamá o con quien vivamos nos dicen, oye, ¿sabes qué? Ya vete de la casa porque ya no te soporto más, porque ya no quiero más, ya no quiero verte, prefiero verte muerto que verte cómo te estás destruyendo la vida. Entonces llegamos de esa etapa en la que es súper doloroso. Y ojo, su pregunta, esto viene arrastrando desde una niñez, un consumo, desde la niñez. No es que la cronicidad se volvió de un día para el otro, no. La adicción la venimos arrastrando desde que tenemos una cantidad de años en la que tuvimos que ver a papá en la sala botado en el suelo borracho y teníamos que limpiarle la sala. Desde ahí empieza el consumo. Desde que mamá venía a casa a golpearnos, a pegarse con los problemas de otros, con sus hijos, desde ahí arrastramos la adicción. Desde ahí empezamos a aislarnos socialmente y a tener el resentimiento a papá y a mamá. Ojo,
No estamos tratando de justificar el consumo y decir que los adictos se drogan o el alcohólico se alcoholiza por culpa de papá o mamá. No. El alcohólico y el drogadicto decidió consumir alcohol o drogas, perdónenme, porque se le dio la gana, obligó. Pero lamentablemente hay que decirlo que el puente para utilizar alcohol y drogas muchas veces son nuestros seres queridos. Es papá o mamá con los que vivimos y vimos el ejemplo. Por eso es que cuando un niño, un adolescente llega a los 15 años alcoholizado o drogado a casa, el papá que también se alcoholiza y droga, lo primero que hace es golpear. ¿Y con qué calidad moral golpeamos? ¿Con qué calidad moral de si nosotros reclamamos a nuestros hijos y decimos, ¿por qué vienes alcoholizado? ¿Por qué vienes drogado? Si en casa eso es lo que damos, pues. Y tampoco estoy tratando de decir que porque lo que mi papá hace, yo también voy a hacer. Pero eso es lo que absorbo. Eso es lo que me enseña. Entonces yo creo que está bien. Entonces esa es la ideología equivocada y errónea que hoy tienen nuestros adolescentes. Porque el consumo de alcohol y drogas en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país es crónico. Es crónico. No me quiero meter mucho en la parte política porque no es mi estilo, pero tengo que nombrar que hoy tenemos una tabla. Tenemos una tabla de consumo de ex y ciudadanos en la que nos permiten postar droga, nos permiten postar sustancia y podemos consumirlo y nadie nos tiene que decir nada. Estamos hablando entre comillas y entre paréntesis que tenemos una sociedad con un límite de consumo de drogas legal. Dexi. Así es, y suelen haber casos, incluso personas saben decir, bueno, nos reunimos, tomamos alcohol, pero, por ejemplo, en mi caso personal, saben decir, yo sé hasta qué límite puedo tomar y cuando me siento que estoy en el límite me voy. ¿Encaja en algún parámetro de lo que hemos estado conversando? Así es, Daisy. Hay personas, que hay que decirlo también, hay personas que se toman una cierta cantidad de licor y dicen, bueno, hasta aquí nomás. Yo me tengo que ir a la casa, yo ya no, ahí nomás porque tengo que manejar, tengo que llegar a ver a mi familia y está muy bien. Pero esto debemos tocarlo y esto pasa por única y exclusivamente por un tema de personalidad. La personalidad se estructura en un niño, en un adolescente, en una persona. Hasta los 22 años de edad, un adolescente, un niño, como le queramos llamar, tiene para estructurar y dejar asentadas las bases de una personalidad. Entonces, el proceso, desde que tengo 5, 6 años hasta los 20 años aproximadamente, todo lo que yo vivo, todo lo que yo aprendo ahí en ese tiempo, a mí, ese va a ser Wilson, ese va a ser Dexy, ese va a ser Paul, ese va a ser Gabriela, a los 22 años. Entonces, pasa por un tema muy importante en la toma de decisiones cuando tengo las minorías de edad, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 años. Es muy importante la toma de decisiones. Entonces, esta personalidad de una persona adicta se la dañó. Se la dañó, se la fracturó, se la rompió, se la distorsionó el adicto. Por eso el adicto es el que se sienta, se instala a consumir alcohol o drogas, no se levanta hasta estar hecho pedazos en el suelo, después de haber pasado todas las etapas y el ciclo que tiene un alcohólico. Dexy, si es que me permite, tenemos tiempo de explicar las etapas de un alcohólico. Muchas gracias. ¿Qué pasa con el Claro que sí. alcohólico que... Gracias, Dexy. ¿Qué pasa con el alcohólico que llega a la fiesta, la primera etapa, la etapa del payaso? Estoy consumiendo alcohol y quiero ser el centro de atracción, me saco la corbata, me saco el saco, me boto a la pista y me pongo a bailar. Si me convierto en un triste payaso, con todo el respeto a los señores payasos, porque hay los señores que tienen el centro artístico, cuidado, me refiero a un payaso. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy triste por dentro y por fuera me estoy riendo, entonces me convierto en un payaso, en un triste payaso, me convierto quiero ser el egocentro de las fiestas, me convierto en eso. Paso por la etapa de que le saco al uno a bailar, de que hago la risa al uno, de que mi mujer está por allá ya teniendo, y empieza a tener vergüenza, y empieza a alejarse mis hijos de mí. Pero yo estoy en la cantina, estoy que tomo, estoy en el bar que bailo, estoy haciendo el ridículo. Paso la etapa del payaso para luego de eso haberme cansado y seguir a la etapa de agresión. ¿Cuál es la etapa de agresión? Después de que ya paso una etapa de consumo, de haberme reído, de haber disfrutado, entre comillas, de haberle aislado a mi familia, empiezo a buscar en la fiesta, empiezo a buscar a la persona que yo quiero golpear, con quien me quiero pelear.
Y muchas veces personas dicen, pero ¿por qué quiere pelear? Y simplemente porque es una etapa en la que pasa un alcohólico, y no solamente un alcohólico que tenga ya etiquetado el nombre como alcohólico, sino una persona que ya está abusando del consumo de alcohol. Empiezo a pelear, empiezo a hacer una cosa, empiezo a hacer otra, un relajo. Peleo con el uno, peleo con el otro, termino con la nariz al lado, termino ensangrentado, y mi esposa y mis hijos están en un rincón muriéndose de miedo y de vergüenza, porque ¿qué irá a pasar en casa cuando lleguemos? Y mi hijo, que ya está en unos 15, 16 años, está por allá también ingiriendo alcohol a escondidas. Entonces nos preguntamos, ¿qué hice como papá si yo le di todo? Eso le diste. Le dimos mal ejemplo, le dimos algo que simplemente le íbamos a dañar. Le íbamos a dañar a nuestro hijo para posteriormente pasar a una etapa que es la degradación. ¿Cuál es esa etapa de degradación? Aparte de la degradación emocional y la degradación física, pasamos por esta etapa en la que después de habernos reído, después de haber gozado, entre comillas, de haber peleado, llego a una etapa en la que ya todo el mundo, ya nadie quiere estar conmigo, en el que yo quiero abrazar a alguien y me dice, no, no me toques, en la que quiero bailar por acá y ya te discrimina, en la que el saco está botado por allá, la corbata por allá, estás bragueta abierta, estás hecho un relajo, y perdóneme la expresión, muchos están orinados y están vomitados, casi terminado en un suelo. Y las personas a las que estuviste abrazando y te decían, hermano, yo voy a estar contigo siempre, yo voy a estar contigo siempre, no te preocupes. No te preocupes de eso, yo te voy a dejar en la fiesta, bien abrazados. ¿Por qué? Porque el alcohólico y el drogadicto, no solamente etiquetados como alcohólico y drogadicto para las personas que consumen estas sustancias, con el bolsillo totalmente lleno de dinero, esas personas sirven. Ese momento, cuando tienes dinero. Pero cuando te quedaste chido, cuando te quedaste sin dinero, los bolsillos vacíos, tirado en el suelo y vomitado, no hay nadie, Rexy, no hay nadie. No hay absolutamente nadie, los únicos que están a tu lado es tu familia. Para arrastraste y subiste al carro o llevaste un taxi a la casa después de esa fiesta, después de haber emanado violencia, degradación, pena, alcoholismo, drogadicción, nos suben al carro y nos trasladan hacia la casa. Y las personas que nos dijeron que iban a estar juntos a nosotros se fueron, Daisy. A eso nos lleva el alcohol, a eso nos lleva las drogas, y hay personas que ponen una cortina de humo y hacen ese tipo de cosas y al siguiente día dicen, no, no pasa nada. O si no, la típica, no me acuerdo, no pasa absolutamente nada. Es mentira. Eso de que no me acuerdo es mentira. Sí tenemos facetas. El alcohólico tiene facetas en que hay un momento que pierde un poquito la cabeza y al siguiente día hay cosas que no se... Y generalmente sucede cuando mezclamos drogas, cuando mezclamos alcohol con base de cocaína, marihuana con anfetamina, una variedad de drogas. ¿Por qué? Me voy a tomar el atrevimiento de éxito de tocar un poquito el tema de la mezcla de sustancias. ¿Por qué? Hay personas que dicen, pero si vos solo trago, tomamos, ¿cómo es que te estás metiendo a la base de cocaína? ¿Cómo es que solo consumías cocaína y ahora estás inhalando cocaína? Y ahora estás inyectándote heroína. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo de una persona que consume drogas se vuelve ya tolerante a la sustancia. ¿Qué quiero decir? Que ya a mí la marihuana no me hace nada. Ya el efecto de reírme, de ponerme con los ojos totalmente dilatados, de comer en exceso y de reírme como loco, ya no me hace nada. Yo necesito otra. Yo necesito inhalar cocaína para mezclar con marihuana y meterme alcohol. Entonces llegamos a casa y nuestros padres nos ven con los ojos, esta parte de aquí totalmente hundido, nos ven la parte de la cara totalmente chupada, hablemos de así vivencialmente, todos flacos, con un color en la cara bien bajo, un color que no es el adecuado, un color ya como amarillo, como tirando a negro, con las uñas quemadas, con la boca quemada. Y decimos, no, es que yo estoy bajando de peso, mami, porque estoy haciendo deporte. Estoy con los ojos rojos porque hoy día hizo bastante sol. Estoy con los dedos así porque estuve haciendo un trabajo. Mentira. Esos son los primeros síntomas y las primeras evidencias que tenemos que tener en cuenta en casa cuando mi hijo llegue así. Lo primero, muchas veces las familias dicen, no, yo le voy a hacer un examen.
llegan a la casa y le dice al hijo, ven, hazte un examen de alcohol o drogas, y el hijo dice, no, es que yo no tengo por qué hacerme ningún examen, ¿acaso no confías en mí? Y empieza la labia barata, y empieza la manipulación a nuestros padres de familia, a decir, no, es que yo no tengo por qué hacerme un examen, ¿acaso no confías en mí? Es que yo me voy a ir de la casa si vos me estás pidiendo estas cosas. Eso es mentira. Ese es el examen más positivo que puede existir en cualquier persona que se ha pedido un examen de alcohol o drogas. El que empieza con la mentira a decir que no necesita un examen, que por qué. Una persona que no consume dice automáticamente e inmediatamente de ahí se va y se hace el examen. Entonces, estas son estrategias que utilizan las personas que ya están consumiendo sustancias de éxito. Importante cómo vamos avanzando y tocando ciertos temas y que a lo mejor tenemos amigos, familiares que a lo mejor están en cada uno de estos procesos. Y muchas de las veces se ha escuchado, por ejemplo, ya ponemos el caso de un hijo, en cuando los padres ya saben del problema que tiene su hijo y que a lo mejor pasa lo que nos acabó de comentar, ¿no? De que no quiere quizás hacerse pruebas, de que no quiere incluso ir a uno de estos centros de atención. Y muchas de las veces los padres dicen, bueno, dejémoslos por ahí hasta que esté ya en la última fase para a lo mejor ver qué se puede hacer. Claro, Dexy, eso es lo que sucede muchas veces en la casa, que padres de familia dicen, dejémosle ahí para ver si es que hace conciencia, y entre comillas le digo, la famosa edad del burro, que ya estamos acostumbrados a escuchar y decir, hijo, estoy en edad del burro, no pasa nada. Dexy, le voy a comentar algo muy duro. Yo me vengo dedicando a trabajar en adicciones, en centros de adicciones, trabajando con charlas, con contratos, con instituciones como es la Cruz Roja Ecuatoriana, y hemos venido brindando mucha calidad de charlas y terapias para ayudar, sin costo alguno. Y me tocó una vez pisar un colegio, no voy a decir el nombre por respeto, dentro de la ciudad de Azogues, y llegué y le dije al señor rector y al director del DECE, de esa institución, y le dije, vengo para brindarles gratuitamente charlas de prevención de alcoholismo y drogadicción en el ámbito vivencial a padres de familia y a estudiantes, y si desean a los docentes. ¿Sabe cuál fue la respuesta de este profesor? Que hasta este rato, no sé si reírme o no sé si tener pena. Me respondió y me dijo, Wilson, no exagere, una botella de trago, es un cacho de marihuana que se fuman los muchachos, no pasa absolutamente nada, no exagere, no exagere, no pasa nada, hombre, tranquilo. Entonces, eso es lo que muchas veces sucede. Le juro que me di la vuelta, le di la mano y salí, porque no quería decir cosas que en ese momento yo quería decirlas. Entonces, me di la vuelta y me fui. Entonces, eso es lo que pasa tal vez con papá y mamá. Y eso sucede más con papá y mamá que consumen alcohol y drogas, porque no tienen la calidad moral en decirle, hijo, ven, siéntate, estás haciendo malas cosas, te vas a morir, no vas a tener un futuro, no vas a llegar a ser un profesional, vas a ser una persona discriminada por la sociedad. Obviamente, las personas, los adictos solitos se encargan de aislarse. No es que la gente le discrimina en sí, solito, porque el aislamiento que tiene un adicto, esa es otra casta de presentación que tiene, estar solo o compartir con personas del mismo ámbito de consumo, porque una persona que está alcoholizándose y drogándose no puede, no encaja estar con personas que no hacen eso. Entonces, el círculo social en la que está, que se viene arrastrando desde niños, personas que son muy adictas al alcohol y las drogas, tuvieron comportamientos ya desde niños, comportamientos adictos. Eso lo dicen muchas literaturas de narcóticos y alcohólicos anónimos. Antes de consumir alcohol y drogas, Dexy, estas personas ya tuvieron comportamientos inadecuados. El detonante final fue consumir alcohol y drogas. Entonces, lamentablemente, he escuchado en la parte rural de nuestra ciudad y de nuestra provincia, cuando me he ido a dar una charla, han levantado la mano y han dicho, oigas, Wilson, pero yo a mi hijo, cuando le saco al terreno a arar, a sembrar, yo sí le doy la fuercita. Entonces, son cosas que muchas veces causan un poquito de risa, y el estigma está ahí siempre de eso, de tener etiquetado que es la fuercita, de que no pasa absolutamente nada. Con un traguito, con un tabaquito, con un cachito, con un porrito, lo que sea. Así se empezó el inicio del final de la vida de un adicto que empezó consumiendo en casa y terminó durmiendo debajo de un puente, porque así termina el alcohólico y el drogadicto, debajo de un puente,
haciendo una cobija cartón y haciendo almohada una piedra. Y los únicos acompañantes se convirtieron en las ratas que andaban por ahí debajo de los puentes. Y le hablo vivencialmente para las personas que están en la casa mintiendo de que solo es un trago y es un cacho de marihuana y no pasa nada, mam, si es natural. ¿Sí? Entonces hay otro tema también de Exi que le voy a tocar, que en las fiestas puede faltar todo, puede faltar el bautizado, pero no puede faltar el trago. Eso es lo que pasa lamentablemente en nuestra sociedad. Ahora, quizás muchas de las veces la gente suele hablar sobre algunos factores que tienen que ver con esta persona, la destrucción del núcleo familiar, la migración, que acá en Azogues, en la provincia, son muy altas las cifras, y quizás algo que sucede no solo en nuestra ciudad, sino en el país, lo que es la separación de matrimonios, los divorcios. ¿Pueden estos factores, migración y divorcios, quizás causar esto de que las personas estén dentro del consumo? Así es, Dexi. Gracias por la pregunta, porque es una pregunta demasiadamente importante para el consumo de alcohol y drogas. ¿Por qué? El factor familia es el factor base de un niño. La ausencia de papá, la ausencia materna, la ausencia paterna ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Un divorcio, una separación ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Un niño, una niña, 8 años, mira a su papá que se fue, a su mamá que se fue y empieza a consumir sustancias a los 15, 16 años. ¿Por qué? Muchos se preguntan, pero yo me crié sin papá y mamá y no me he alcoholizado y no me he drogado, muchas personas. No todos tenemos la misma personalidad, hay que recalcar eso. Entonces, el factor ausencia es muy importante, es muy grave, es un puente grande. No es justificación consumir porque no me he criado con papá, pero es un puente muy grande, porque muchas veces, como niños, quisimos que papá esté sentado en la mesa con nosotros. ¿Y papá dónde estuvo? En las cantinas, porque papá estaba regalando el dinero y lo que hacía falta en casa, estuvo dejándole en una cantina, estuvo dejándole en un burdel, estuvo dejándole en lugares menos importantes que lo que éramos nosotros como hijos, que éramos nosotros como familia, su esposa. ¿Qué pasa muchas veces con mamá en casa? Cuando su hija, mujer, quiere conversar con ella y le quiere conversar sobre su novio, le quiere conversar de lo que sea, y mamá lo único que le dice es, espérate un ratito, no seas mala, porque estoy viendo la novela, porque estoy en el internet, porque estoy haciendo X o Y cosa. Pero lo único que hacemos es decirle a nuestra hija que espere, que espere y que espere. Igual papá, llega a 2, 3, 4 de la mañana alcoholizado, llega drogado, está en las cantinas, repito, en los burdeles, en donde sea, o se divorcian. Ese niño, usted sabe más que yo, ex, y se ve en nuestra sociedad, ese niño, ese adolescente empieza a crecer como un trofeo. ¿Qué significa esto? ¿Qué estoy tratando de decir? Mi papá quiere ser supuestamente el mejor y mi mamá quiere ser la mejor y quiere que ese niño que quedó por medio se convierta en un trofeo para ellos. ¿Sí? Y empiezo como papá a quererle comprar a mi hijo con cosas materiales. Mi hijo, yo no estoy con tu mamá, pero yo te voy a dar este carro. Mi hijo, yo no estoy contigo, pero yo te voy a dar esta moto. Toma el último iPhone 11 Pro, toma la mejor ropa de marca, toma lo que quieras, con tal de que me veas como el mejor papá. Pero eso es mentira. Y este tema lo tocamos casi al inicio, Dexi, y darnos cuenta de que la ausencia sí afecta, porque un hijo no necesita carros, no necesita nada. A veces mamá dice, es que yo le quiero dar a mi hija todo lo que yo no tuve de niña. Yo quiero darle a mi hijo todo lo que no tuve de niño. Y le empezamos a llenar de cosas materiales. Y no nos damos en cuenta que lo que a nosotros no nos dieron de niño era afecto, era cariño y sobre todo era valores. De cogerle y enseñarle a mi hijo y a mi hija las cosas como son, a afrontar la vida como es. Y cuando llega a la edad de 15, 16 años y se pega su primera borrachera, su primer consumo de droga, lo primero que hacemos como padres de familia es golpearnos. Yo quisiera verles a todas las personas que hoy este rato están escuchando y mirando esta transmisión por este medio de digital Hace Visión, y quisiera decirle, levante la mano, quien se sienta media hora en la mesa a conversar con su hijo o con su hija y hablarle de drogas, de alcoholismo y de prevención de embarazo. Le juro, Lexi, que alzara unas 2 o 3 personas la mano, el resto agachan la cabeza, porque me ha tocado en todas las instituciones educativas dentro de la ciudad de Azogues hacer esta pregunta y la única respuesta que he tenido es
agachar la cabeza de todos los padres de familia, porque no tenemos eso de sentarnos un ratito a hablar y decir, por eso no encontramos confianza. Y después, después de que se alcoholizan, que se drogan, y están embarazadas, viene el papá y la mamá a decir, mi hija, mi hijo, conversa conmigo, te doy mi confianza, pero cuando ya hicimos las cosas mal, entonces la confianza se debe tener desde niños, así es que empiecen a contar las cosas, a decir esto me está pasando, por eso le digo de la personalidad. ¿Qué pasa con un niño o un adolescente que es bien formada su personalidad, con un papá y una mamá que le dijeron, ¿sabes qué? Eso te mata, eso te va a llevar al abismo, eso te va a dejar solo, eso te va a hacer que seas un don nadie. ¿Qué pasa con esa persona cuando viene un X persona y le dice, ¿sabes qué? Tengo marihuana, fumemos. Y le dice, no, yo no deseo eso porque a mí me enseñaron en mi casa que eso a mí me mata. Pero ¿qué pasa con una persona que viene de un hogar disfuncional, con un hogar maltratador y un hogar sobreprotector, que viene y le dice, fumemos marihuana? No piensa. Una persona impulsiva, al brinco le dice, presta, déjame probar qué es esto. Así es, estamos manteniendo un diálogo muy importante con Wilson Pintado, quien es eh, terapeuta en drogodependencia. Al parecer fue la señal. Vamos a tratar de ver si mantenemos nuevamente el contacto, con nuestro invitado. Importante lo que nos manifiesta, importante lo que nos da a conocer eh, en torno a la drogodependencia y en estos temas de actualidad. Quizás muchos medios de comunicación ahora lo que hacen es tocar cómo se maneja esta crisis sanitaria, pero a lo mejor no se ve más allá, no se ve a las familias que a lo mejor estén y sus miembros precisamente cayendo en esto, cayendo en el consumo de drogas, el consumo de sustancias. Parece que ya volvimos a establecer Sí, conexión. sí, Le escuchamos. nos un poquito la señal. Le escuchamos. Sí, Daisy, ahí estamos. Nos fue la cobertura, la señal. Listo. Continuemos entonces con lo que nos estaba manifestando, por favor. Sí, así es, Daisy. Entonces hablamos de esto, de la personalidad mal estructurada. Tenemos adolescentes hoy en día que quieren ser parte de la sociedad. ¿A qué me refiero? Tengo un hijo que venga de un hogar funcional, disfuncional, maltratador o sobreprotector, de lo que sea, que no tengo el suficiente ingreso económico y a mi hijo no le puedo pues, parecerse a esa persona porque él quiere ser como él. Y como papás no les enseñamos y no les hacemos entender de que no necesitamos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy con el consumo? Eso también es un puente para el alcoholismo y la drogadicción. ¿Por qué? Porque quiero ser parte, porque me quiero sentir parte de ellos, me quiero sentir parte de ese grupo. Entonces, como no tengo, para salirme de esa realidad, ese niño o ese adolescente va y usa drogas, va y utiliza alcohol, va y utiliza sustancia para no sentirme así. Es una de las manipulaciones que tiene también un adolescente y un niño, y les he dicho en los colegios, en las escuelas dentro de la ciudad. Se reúnen y empiezan a manipular, ojo, padres de familia. Estoy viendo que están muchas personas conectadas y están atentos a la transmisión. ¿Qué es lo que dice un adolescente a su papá o a su mamá cuando necesita consumir alcohol o drogas? Mamita, préstame para un libro, ya lo dije hace un momento. El otro le dice, vos pídele para la cuota. El otro le dice, vos dile que es para la gira. Entre 5 o 6 de ese grupito logran llegar a casa y logran manipular a papá y a mamá o a su representante con quien vivan en casa y logran hacer una cantidad de dinero X, compran el alcohol, compran la sustancia y se reúnen en la casa del adolescente. Ahora vamos a tocar el tema que usted dijo, Dexi, muy importante, por supuesto. La migración. Papá y mamá en Estados Unidos, mi hijo aquí solo en el Ecuador, viviendo en cualquier lugar de este país, pero nos estamos centrando en Azogues, que la transmisión va acá. ¿Qué pasa? Tengo la casa para mí solito y como papá y mamá no están conmigo, yo les manipulo. Así no sea ya un alcohólico o un drogadicto crónico, empiezo a manipular. Y empiezo a decirle, mami, es que tengo que irme al colegio o a la universidad, en lo que esté, y necesito carro, es que necesito plata, y es que necesito la casa. Y como papá y mamá
está lleno de culpa, porque no le puedo dar ese abrazo a mi hijo, porque no le puedo decir, hijo, te amo, de frente, sino mediante un teléfono y una red social, empiezo a tapar culpas, alcahueteándole y abasteciéndole el consumo indirectamente a mi hijo. Y le empiezo a hacer giros. Mijito, ándate a tal empresa que hacen giros y ahí te mandé unos $300. Y ojo, la casa ya mismo está para que vivas ahí y tu carro ya mismo te sacamos de tal agencia de viajes del año. Entonces se van y se instalan en la casa del amigo o compañero que sus papás migraron. Mientras por acá están los compañeros, hijos de familias sobreprotectoras, disfuncionales, maltratadoras, de todo. Ellos son los que se entienden, ellos son los que tienen la empatía porque sienten el mismo dolor. Sienten el mismo dolor. No tengo papá, no tengo mamá, mi papá está en Estados Unidos, mi papá le pega a mi mamá, estoy cansado. Tomemos, perdón, así dice, chupemos, fumemos, jalemos, como sea. Se reúnen ahí después de que manipularon y se instalan en esa casa a hacerse de éxito, pero la palabra es pedazos, se hacen pedazos consumiendo. Y como no quieren que en casa se den en cuenta, ojo, padres de familia que están escuchando, ahí viene la manipulación física. ¿Cómo llego a casa para que no me perciban que estoy olor a alcohol, que estoy con efectos de marihuana, de cocaína, de base, de fármaco, de H, de heroína, de solución, de pegamento? Porque hoy tenemos un sinnúmero de drogas. Tenemos más drogas que niños felices. Llegamos a casa y ¿qué es lo que hacemos? Lo primerito, si estamos solos a droga, botarnos el alcohol. No importa que mamá me huela alcohol, pero no a droga. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que el alcoholismo está aceptado de una u otra manera y es legal. No importa, yo me trastueno el alcohol, pero no tengo que llegar acá solos a droga, porque ahí sí me matan. Cuando en realidad debemos decirles a los ciudadanos que el alcohol es la peor droga que puede existir en el mundo, señores. Porque unos dicen, ay, no, yo no fumo marihuana, yo no jalo cocaína, no, yo chaguito nomás tomo. Y eso es mentira. El chaguito nomás tomo. Señores, usted con 25 centavos se va a un X lugar y usted sale hecho pedazos de ahí y le dura 3 o 4 horas el efecto de ese taquito de 25 o 50. Entonces es la peor droga. La droga, al igual que la marihuana y la cocaína, también le denigra. También le bota un puente, también le bota una calle a mendigar un plato de comida, también le bota a la calle a mendigar $1, 25 centavos para poder reunir y poder irme a conseguir mi dosis. Entonces, Dexy, este tema de la personalidad, para las personas que nos están escuchando el día de hoy, muchas gracias. Siéntese en casa, converse con su hijo, converse con su hija, haga que su personalidad a los 22 años de edad que queda establecida en un ser humano sea buena, sea frontal, sea bien estructurada y sobre todo enseñarles sobre las tomas de decisiones, a decirle las cosas malas, no, porque lo prohibido es lo que le encanta al ser humano, eso es lo que le gusta. Entonces, Dexy, muchísimas gracias. Esto es para las personas que no se sientan, o muchas veces no nos sentamos, porque no somos perfectos, pero tenemos a veces que entender con dolor. Cuando a mi hijo ya le veo que no puede más con la droga, ni con el alcohol, ni con sus comportamientos, ahí entiendo con dolor. Y ahí es cuando tengo que sentarme a hablar con él, ya cuando las cosas ya están perdidas. Dexy. Así es, importante diálogo que mantenemos a esta hora. Y quizás nos hablaba un poco de cifras. ¿Qué podemos hablar de cifras promedio? Quizás por edades. Aquí en Azogues y en la provincia, ¿a qué edad una persona comienza a consumir y qué es lo que consume precisamente? Dexy, muy buena pregunta, muchas gracias de antemano. Dentro de nuestra ciudad de Azogues, dentro de la provincia del Cañar, no tenemos datos, ni estadísticas, ni cifras establecidas porque alguien lo ha realizado un censo, ¿sí? O tenemos una media, pero yo le puedo decir en carne propia, vivencialmente, las charlas que me han tocado dar en los establecimientos educativos dentro de nuestra querida provincia y de nuestra querida ciudad de Azogues, he podido palpar que ya el consumo de cigarrillo, porque así se empieza, el 99.9% de seres humanos, niños,
y adolescentes empiezan con el cigarrillo y con pequeñas dosis de alcohol. Le voy a contar una anécdota y le comparto a la ciudadanía que nos están mirando y escuchando. Estuve en X ciudad, en X entidad educativa en la ciudad de Azogues, y me tocó dar una charla de antidrogas. Y estuve ahí y un momento había dejado que otro compañero capacitador esté continué con la charla y me fui un momentito al baño y pude apreciar en el baño, mientras yo daba la charla, un niño aproximadamente de unos 10 años, 11 años, con otra niña de la misma edad, que estaban con una botella de alcohol y con un cigarrillo consumiendo en el baño. Entonces, ¿qué podemos decir de éxito? Que ya niños, adolescentes de 10 años, 11 años, ya están con el consumo de cigarrillo, ya están con el consumo de alcohol. ¿Y esto se debe a qué? A que mi papá llega a la casa alcoholizado o mi mamá llega alcoholizada o viceversa, alcohol o drogas, y al siguiente día esa sala queda sucia y mi hijo le decimos, darás limpiando, darásme arreglando, te voy a dar unos $2 para un helado, darásme limpiando. Entonces yo como hijo, ¿qué más quiero? Los $2, pero no me enfoco tanto en el alcohol y las drogas, pero el momento que estoy limpiando empiezo a percibir el tabaco, los puchos que quedan, los cabitos en las botellas, pero papá y mamá no saben lo que están haciendo. Ellos piensan que está todo bien y que mi hijo tiene la obligación de darme limpiando la sala después de la sinvergüencería de mi consumo del día anterior en mi casa. Porque ya este es otro tema muy importante de dentro del alcoholismo y la droga, dice la coadicción. La coadicción de mi pareja, por ejemplo, de mi esposa, que le dice, por favor, ya no salgas a beber, quédate aunque sea, pero en la casa, pero ya no salgas. Ya no salgas. Entonces el esposo, de una u otra manera, se siente satisfecho y lleno, porque al fin y al cabo aceptaron mi consumo y puedo sentarme en la sala y prender el equipo y alcoholizarme y drogarme para que el siguiente día mis pobres hijos me lo limpien, me hacen la sala. Y ahí es cuando esos niños empiezan a oler, empiezan a decir, bueno, papá, ¿qué sabes? Voy a probar, ¿qué tanto mi papá y mi mamá les gusta esto? Y cogen el alcohol, ingieren, cogen el tabaco, ingieren, los puchos de marihuana, ingieren, lo que resta de la sustancia a la base de cocaína o cocaína, ingieren. Entonces, la familia no sabe nada y llegan a la escuela y se reúnen y se transmiten este tipo de comentarios y de vivencias entre estos niños. Dicen, sabes que yo estoy haciendo esto en mi casa, hoy sabes que yo también, mañana traigo vos, mañana traigo yo. Nos vamos al baño y nos escondemos. No necesito nombrar el nombre de la ciudad, perdón, el nombre del establecimiento educativo, que por supuesto di prevención, en el que un niño de cuarto, quinto grado de escuela le encontraron en el baño alcoholizándose y consumiendo cigarrillo. Y le tuvieron que llevar a un centro de adicciones para menores de edad. Entonces, estamos en una sociedad en el que el problema no es el alcohol y las drogas. Repito, el problema no es el alcohol y las drogas, el problema soy yo y esto está cayendo y está arrastrando a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa y a las personas que no consumen y están en mi entorno, que están a mi alrededor. Porque repito, usted droga consigue en cualquier esquina y alcohol consume en cualquier tienda, consigue, donde sea. El problema soy yo. Pierdo el trabajo, me drogo. Termino con mi novia, me alcoholizo. Tengo un problema con mi papá, me drogo. Saco malas notas, me drogo. Hace sol, bebo. Llueve, bebo. Estoy triste, me drogo. Estoy contento, me drogo. Por todo te drogas, por todo te alcoholizas. Por todo. ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes que están consumiendo alcohol y drogas y le dicen, ¿por qué estás tomando? Ah, es que terminé con mi novia, o viceversa, terminé con mi novio. Tratan de manipular en el momento que están, y esto pasa por personalidad también, no nos enseñamos a nuestros hijos que la felicidad no está al lado de alguien, cuando debemos enseñarles a nuestros hijos que la felicidad está dentro de uno, porque vine solo a este mundo y solo me voy a este mundo, ¿sí? Entonces no les enseñamos eso y empieza la dependencia emocional, empieza el apego, empieza eso de que sin esa persona no puedo vivir desde chiquitos. Por eso usted decía correctamente, ¿qué pasa con la ausencia paterna? ¿Qué pasa con los divorcios? Le empiezo a ver en una niña todo el cariño que mi papá me tenía que dar, me lo está dando ella. Porque el mensajito en la mañana, buenos días, mi amor. En la noche, buenos días, bueno, hasta mañana, mi vida. Y empiezan los mensajes y empiezo a llenar ese vacío que papá dejó, mamá dejó, y me empiezo a sentir lleno y empiezo a sentir eso que yo debía haber sentido al lado de mis papás.
y no con la primera niña o el primer niño que pasa y me dice algo bonito y se empieza y se torna todo mi universo en esa persona. Entonces, cuando esa persona se va de mi vida, me quiero morir. Siento que se acabó el mundo y no puedo vivir si es que no es por ella. Entonces, ¿qué pasa con un niño que termina con una niña y se le va? Por A o B razón. Empiezo a tomar y empiezo a alcoholizarme para no sentir el dolor de la soledad nuevamente. Este niño le pregunto, ¿por qué te drogas? Ah, es que terminé con mi novia y empiezo a manipular, empiezo a llorar, empezamos a causar pena, empezamos a causar lástima para que vuelva. Regresa esta pareja de Exi, regresa con uno. Igual te alcoholizas, igual te drogas y ahora le preguntas, ¿por qué? Porque estoy festejando que ya volvió. Entonces, pues todo es el alcoholismo y pues todo es la drogadicción. Todo queremos festejar y como le dije hace un momento, fiesta sin alcohol no es fiesta. Vivir sin alcohol, vivir sin drogas no es vida. Entonces, muchas personas, créame lo que le voy a decir, si las personas que consumen marihuana lo saben. Con marihuana no duermo, sin marihuana no como, sin marihuana no juego, sin marihuana no estudio, sin marihuana no vivo. La marihuana, eso se llama la etapa de enamoramiento. No puedo vivir sin sustancia, Alexi. Así es, importantes los temas que vamos tocando y a lo mejor la gente que nos está observando se preguntará, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo llegar? ¿A dónde puedo acudir? ¿A dónde puedo llevar a mi ser querido, a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo? ¿Qué centros o qué lugares? ¿A dónde puede llegar? ¿A dónde puede acudir la persona que esté dentro del consumo? Muchas gracias, Alexi. Sí, es muy importante esta información que yo le voy a dar y lo he venido haciendo publicidad en diferentes medios radiales, escritos, prensa, y hoy la oportunidad en este prestigioso medio digital como es el suyo, hace visión de Exi. Muchísimas gracias por la oportunidad de antemano. Las personas que están logrando identificar todos estos síntomas, todos estos aspectos emocionales y físicos que les acabo de decir, o si ya lo sabían y no saben qué hacer, podemos acudir a un centro de tratamiento especializado de alcoholismo y drogadicción. Le voy a dar una buena noticia a la ciudadanía para las personas que lo sabían o para las que no saben, pues yo les voy a hacer que sepan en este momento. Existe un centro especializado de alcohol y para tratamiento de consumo de alcohol y drogas para menores de edad de 13 años hasta los 17 años de edad en el sexo hombre y en el sexo mujer, masculino y femenino, con un tratamiento totalmente gratuito en un centro de adicciones que está en la ciudad de Cuenca, con todos los permisos, con todas las de ley, con todo. Es un centro especializado que tiene una experiencia amplia, con más de 12 a 13 años de experiencia, está en la ciudad de Cuenca. Es un setup que tiene un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual el tratamiento brindado es gratuito. Lo único que se necesita es que el papá o la mamá de este adolescente, hombre o mujer con problemas de consumo, tenga seguro. No importa el seguro de si puede ser voluntario, campesino, aposte por laboral, lo que sea. De igual manera, tenemos tratamiento para el área femenina, mayores de edad también. Lo único que necesitamos es que esta persona tenga el seguro social. El tratamiento es totalmente gratuito. El único requisito es que tenga seguro. De hecho, si usted me permite, pueden comunicarse al siguiente número y se les puede dar, ojo, el cupo es totalmente limitado. Estamos ya procediendo a ingresar a las personas, tal vez algunas digan, pero estamos con esto de la pandemia, ¿cómo vamos a internar? ¿Qué pasa? Déjeme decir a la ciudadanía que este centro cuenta inclusive con la prueba COVID-19 para el ingreso. Antes del ingreso, esta persona tiene que pasar por la etapa de cuarentena, para evitar posibles contagios con las personas que están ingresadas ya. Entonces, esto es una buena noticia. Si hoy usted tiene un pariente, no le deje morir. Si usted tiene hoy una persona que está consumiendo alcohol o drogas, hay algunos que dicen, no, es que recién está empezando. No, por eso mismo, si recién está empezando, ayúdele, porque va a terminar muy mal, por eso es progresiva y les había dado un poquito de conocimiento anteriormente. Pueden comunicarse al siguiente número, al 0995545567. Les repito, 0995545567. Estamos gustosos en ayudar a las personas en este centro especializado. Es el centro más grande y el mejor establecimiento de adicciones del país. Muchísimas gracias, Dexi.
Sí, temas muy importantes. Queremos agradecer la gentileza primero para aceptar este diálogo y luego para topar estos temas, la verdad, muy importantes. Que como lo decíamos hace algunos momentos, a veces no se los toca o no se los quiere tocar por parte de los medios de comunicación. Le agradecemos nuevamente y cuando se genera alguna información, otro tema muy importante, podemos generar nuevamente este diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, Daisy. Muchas gracias para usted y para toda la ciudadanía que hoy ha tenido la gentileza de conectarse y escuchar, como dijo usted, algo que lo tenemos guardadito, escondidito y no lo queremos hablar. Daisy, muchísimas gracias. Le envío un fuerte abrazo igualmente a la ciudadanía. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este fue el segmento La Entrevista de Hace Visión, medio de comunicación de Azogues y la provincia del Cañar. Usted que escuchó esta entrevista saque sus propias conclusiones.